En Louisville, Kentucky, un niño de apenas 12 años vivió un momento que marcaría para siempre el rumbo de su vida. Su bicicleta, que tanto le había costado a sus padres conseguir, ese objeto que representaba su libertad y su alegría, había sido robada. No era simplemente un vehículo, era su tesoro, lo que le permitía recorrer las calles de su barrio sintiéndose dueño del mundo. Aquel día, entre lágrimas y con un enojo que lo consumía, Cassius Clay juró que encontraría al ladrón y le daría una lección. Pero había un problema. No sabía cómo pelear. Con esa mezcla de rabia e impotencia, entró a un pequeño gimnasio para pedir ayuda. Allí se encontró con Joe Martin, un policía que también era entrenador de boxeo. En lugar de ofrecerle compasión, le lanzó un reto directo. Si de verdad quieres pelear contra alguien, más vale que aprendas a hacerlo bien. Esa simple frase encendió una chispa en la mente del muchacho. Cassius no solo quería recuperar su bicicleta, quería demostrarle al mundo que no sería víctima de nadie. Ese primer contacto con el gimnasio cambió todo. Lo que había nacido como un deseo de venganza se convirtió en una pasión incontrolable. Cassius se dio cuenta de que tenía algo especial, una rapidez sorprendente para su tamaño, una confianza natural que lo hacía sentirse diferente y sobre todo una disciplina que lo llevaba a entrenar sin descanso, incluso cuando los demás chicos de su edad preferían jugar. Día tras día, golpe tras golpe, fue forjando no solo su físico, sino también su carácter. La bicicleta jamás volvió a aparecer, pero ese hecho que parecía una tragedia infantil se transformó en un regalo disfrazado. Fue la puerta de entrada a un camino que lo llevaría a convertirse en el boxeador más famoso de todos los tiempos. Porque sin esa pérdida, quizás el mundo nunca habría conocido a Muhammad Ali, el hombre que flotaba como mariposa y picaba como abeja, el campeón que inspiró dentro y fuera del ring. Así comenzó el viaje de un joven delgado y lleno de sueños que pronto entendería que el éxito no se trata de lo que la vida te quita, sino de cómo decides responder. La bicicleta se perdió para siempre, pero en su lugar nació un propósito: demostrar que con determinación y fe en uno mismo no existen límites. Cassius Clay no tardó en destacar en aquel pequeño gimnasio de Louisville. Sus movimientos eran rápidos, sus reflejos casi instintivos, y su energía parecía inagotable. Entrenaba con una convicción que sorprendía a quienes lo rodeaban, como si ya supiera que estaba destinado a la grandeza. Su entrenador Joe Martin pronto reconoció que aquel niño tenía un talento especial. No se trataba solo de la fuerza física, sino de una mentalidad que lo empujaba a mejorar constantemente. Cassius no solo quería aprender a boxear, quería ser el mejor del mundo. Su dedicación lo llevó a competir en torneos juveniles, donde acumulaba victorias una tras otra. Cada combate era una oportunidad para pulir su estilo, movimientos ligeros, pasos rápidos y un juego de pies que parecía danza. Mientras otros boxeadores dependían de la fuerza bruta, Cassius usaba la inteligencia, la velocidad y la confianza en sí mismo. Su estilo pronto empezó a llamar la atención más allá de Kentucky. En 1960 llegó la gran oportunidad que pondría su nombre en el mapa mundial: los Juegos Olímpicos de Roma. Tenía apenas 18 años, pero ya cargaba con el peso de representar a su país en la competencia más importante. Para muchos, era solo un joven inexperto, demasiado audaz y confiado. Sin embargo, él estaba convencido de que había nacido para ganar. En cada combate olímpico demostró su velocidad y su estrategia. Mientras sus rivales intentaban alcanzarlo, él se movía ligero, esquivando golpes con una sonrisa y respondiendo con precisión. No solo peleaba con los puños, peleaba con la mente. Ali, aún Cassius Clay en ese momento, jugaba aquí psicológicamente con sus oponentes, provocándolos, haciéndolos dudar, mientras él mantenía una calma sorprendente para su edad. La final lo enfrentó al polaco Zbigniew Pietrzykowski, un boxeador experimentado y duro. Cassius, con la confianza de un veterano, se movió como si flotara sobre el ring. Su rapidez y habilidad técnica lo llevaron a la victoria por decisión unánime. Con apenas 18 años, se colgó la medalla de oro olímpica y escuchó el himno de su país con lágrimas en los ojos. Ese día no solo se consagró como campeón olímpico, también se presentó ante el mundo como un joven destinado a hacer historia. Roma fue el primer escenario donde Cassius Clay gritó con hechos lo que ya creía en su corazón, que sería el más grande de todos los tiempos. Después de Roma, Cassius Clay regresó hasta Estados Unidos como un héroe. La medalla de oro le dio reconocimiento, pero también encendió en él un hambre aún mayor: conquistar el mundo profesional. Con su estilo rápido y su personalidad carismática, comenzó a llamar la atención no solo dentro del ring, sino también fuera de él. No se parecía a ningún otro boxeador.
Mientras la mayoría de los peleadores eran reservados, Cassius hablaba con confianza, lanzaba rimas burlonas y aseguraba que estaba destinado a ser el mejor. Esa mezcla de talento y espectáculo lo convirtió en un imán para el público. A medida que acumulaba victorias en el circuito profesional, su nombre empezó a sonar con más fuerza. Los periodistas lo criticaban por su arrogancia, pero él respondía con resultados. Cada pelea era una confirmación de que no se trataba solo de palabras. Sus rivales caían uno tras otro, incapaces de seguirle el ritmo. En pocos años, se colocó en la cima de los contendientes al título mundial de los pesos pesados. El 25 de febrero de 1964 llegó el momento que definiría su carrera. Enfrentarse a Sonny Liston, el campeón del mundo. Liston era temido por todos, sus puños parecían martillos y su reputación intimidaba a cualquiera. La mayoría pensaba que Clay no tendría oportunidad, pero él, fiel a su estilo, lo anunció a los cuatro vientos. Voy a sacudir al mundo. Soy el más lindo, soy el más rápido y voy a demostrarlo. Cuando comenzó la pelea, lo que parecía imposible se hizo realidad. Clay se movía ligero, esquivando golpes con una agilidad que desconcertaba al campeón. Mientras Liston lanzaba ataques pesados, el joven retador lo mantenía a distancia con su jab rápido, bailando sobre el ring como si flotara. En los rounds siguientes, Liston comenzó a cansarse, incapaz de atrapar a aquel muchacho que se movía como una sombra. En el séptimo asalto, Liston no pudo continuar. Clay había logrado lo impensable, destronar al hombre más temido del boxeo. Cuando el árbitro levantó su brazo, Cassius gritó con euforia: «Soy el más grande, lo sacudí todo». Esa noche, con apenas 22 años, se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados. El niño que había perdido una bicicleta ya no era un simple soñador. Ahora era el rey del boxeo, y estaba listo para usar ese poder para transformar no solo su vida, sino también la historia del deporte. La victoria sobre Sonny Liston no solo lo coronó como campeón mundial, también marcó un punto de inflexión en su vida. Cassius Clay ya no era simplemente un joven boxeador con talento y carisma. Ahora tenía la atención del mundo entero, y estaba decidido a usarla para mostrarse tal como era, sin máscaras. Un año después, Ali y Liston volvieron a encontrarse en el ring. Era la revancha que todos esperaban, pero terminó en uno de los momentos más controvertidos del boxeo. En el primer asalto, Ali conectó un derechazo tan rápido que muchos lo llamaron el golpe fantasma. Liston cayó al suelo, incapaz de levantarse. Fue entonces cuando se capturó la imagen que pasaría a la historia. Ali de pie, inclinado hacia adelante, gritándole que se levantara mientras el mundo observaba incrédulo. Más allá de la polémica, esa foto se convirtió en el símbolo eterno de su grandeza. Días después de la pelea, sorprendió al anunciar que se había unido a la Nación del Islam, un movimiento religioso y social que defendía el orgullo afroamericano en una época marcada por la segregación racial en Estados Unidos. Y con esa decisión, reveló que dejaba atrás el nombre de Cassius Clay, que consideraba un nombre de esclavo, para adoptar uno nuevo: Muhammad Ali. El anuncio cayó como una bomba. Muchos medios se negaron a reconocer su nuevo nombre, llamándolo de forma despectiva Clay, incluso en las transmisiones de sus peleas. Parte del público lo criticaba por su cercanía con Malcolm X y por desafiar abiertamente las normas sociales de la época. Pero Ali no se echó atrás. Con la misma confianza con la que entraba al ring, defendió su identidad y su derecho a ser quien quería ser. Para él, no se trataba solo de religión. Era un acto de rebeldía, una afirmación de dignidad y libertad en un país donde millones de afroamericanos seguían siendo discriminados. Ali entendía que estaba arriesgando patrocinios, simpatías y hasta su título, pero no estaba dispuesto a vivir bajo la sombra de lo que otros esperaban de él. «Yo sé quién soy, yo soy libre, y nadie me va a decir cómo debo vivir», repetía con convicción. Ese fue el verdadero nacimiento de Muhammad Ali. No era únicamente un campeón dentro del ring, ahora también era un símbolo fuera de él. Mientras otros boxeadores se concentraban en ganar títulos, Ali estaba luchando por algo más grande: su identidad, su cultura y su comunidad. Esa valentía, esa capacidad de plantarse frente a las críticas y mantenerse firme, fue lo que lo convirtió en una figura que trascendió el deporte. El joven de Louisville ya no era solo un boxeador talentoso, era un hombre que usaba su voz, sus triunfos y su influencia para desafiar al sistema. Muhammad Ali había nacido, y con él comenzaba una nueva etapa que pondría a prueba no solo su carrera, sino también su fortaleza como ser humano. En 1967, Muhammad Ali estaba en la cima de su carrera. Era campeón mundial de los pesos pesados, invicto y admirado en todo el mundo por su estilo único.
Pero entonces llegó el momento en que su vida dentro del ring se cruzó con una decisión moral que pondría todo en riesgo. Estados Unidos estaba envuelto en la guerra de Vietnam y el gobierno lo llamó para enlistarse. Ali, con apenas 25 años, debía ponerse el uniforme y marchar a un conflicto del que muchos jóvenes nunca regresarían. La expectativa era clara. El campeón del mundo debía servir como ejemplo patriótico, pero Ali sorprendió a todos cuando se negó. Con firmeza declaró: «Yo no tengo nada contra el Vietcong. Ningún vietnamita me ha llamado negro». Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de la sociedad estadounidense de aquel tiempo, que no estaba acostumbrada a que las celebridades desafiaban al gobierno de esa manera. Para Ali, la decisión no era simplemente política, era espiritual y personal. Como musulmán, decía que no podía matar a personas inocentes en una guerra que no entendía ni compartía. Como afroamericano, sentía la injusticia de un país que le pedía ir a pelear a miles de kilómetros, mientras en casa seguía enfrentando discriminación, racismo y desigualdad. Para él, era una contradicción inaceptable. El precio de su valentía fue altísimo. Le quitaron el título mundial, le prohibieron pelear, lo condenaron a 5 años de prisión y a pagar una fuerte multa. Aunque logró mantenerse en libertad mientras apelaba, quedó fuera del boxeo durante casi 4 años en el momento más brillante de su carrera. Muchos pensaron que jamás volvería a ser el mismo, que su rebeldía le había costado su legado. Ali, sin embargo, nunca se arrepintió. «Prefiero perderlo todo que traicionar mis principios», repetía. Su negativa lo convirtió en un símbolo de resistencia y en una voz poderosa contra la guerra y el racismo. Aunque perdió millones de dólares y su título, ganó algo más grande: respeto, dignidad y un lugar en la historia como alguien que tuvo el coraje de mantenerse fiel a lo que creía. Mientras otros boxeadores peleaban por cinturones, Ali estaba peleando por su alma. Esa decisión lo transformó en algo más que un campeón, lo convirtió en un referente moral para generaciones enteras. Cuando Muhammad Ali finalmente regresó al ring después de su exilio forzado, muchos dudaban de que pudiera recuperar el brillo que lo había hecho campeón. Habían pasado casi 4 años y en el boxeo ese tiempo puede ser una eternidad. Sin embargo, Ali estaba decidido a demostrar que no solo seguía siendo un gran boxeador, sino que era el más grande de todos los tiempos. Su primer gran desafío fue Joe Frazier, apodado Smoking Joe, un peleador fuerte, incansable y campeón en ese momento. La primera pelea entre ellos en 1971 fue llamada la pelea del siglo. Ambos llegaron invictos y el mundo entero se detuvo para verlos. Fue un combate feroz con intercambios constantes, donde Frazier logró derribar a Ali en el último asalto y llevarse la victoria por decisión. Muchos pensaron que Ali ya no recuperaría la corona, pero él lo tomó como un reto aún mayor. 3 años después, en Manila, la rivalidad alcanzó su clímax en la tercera pelea entre ambos, Thrilla in Manila. El calor sofocante, los golpes brutales y la resistencia sobrehumana de los dos boxeadores convirtieron aquel combate en uno de los más épicos de la historia. Al final del 14º asalto, el entrenador de Frazier detuvo la pelea porque su pupilo ya no podía ver. Ali, exhausto, dijo después que fue lo más cerca que había estado de sentir la muerte. Esa victoria selló su lugar como guerrero indomable, pero quizá el momento más icónico llegó en 1974, en Zaire, contra George Foreman, un campeón joven, invencible y temido. Nadie creía que Ali tendría oportunidad. Foreman era más fuerte, más joven y demolía a sus rivales en pocos asaltos. Sin embargo, Ali tenía un plan, el famoso rope-a-dope. Se recostó contra las cuerdas, dejó que Foreman lanzara golpes potentes hasta agotarse, y entonces, en el 8º asalto, lo sorprendió con una combinación rápida que lo mandó a la lona. Fue el Rumble in the Jungle, una de las sorpresas más grandes de la historia del deporte, y el momento en que Ali recuperó el título mundial. Esos combates no solo mostraron su habilidad técnica, sino también su inteligencia, su resistencia y su capacidad para inspirar. Cada pelea era más que un evento deportivo. Era un espectáculo global donde Ali demostraba que la grandeza no se mide solo en fuerza, sino en corazón y estrategia. Muhammad Ali ya era una leyenda deportiva, pero su verdadero impacto se extendió mucho más allá del boxeo. Su voz, sus decisiones y su forma de vivir lo convirtieron en un símbolo universal de valentía y dignidad. No era solo un campeón, era un hombre que se atrevía a decir lo que otros callaban, aun cuando eso significaba perder títulos, dinero y prestigio. En los años 60 y 70, mientras la lucha por los derechos civiles estaba en su punto más álgido, Ali se transformó en una figura que inspiraba a millones de afroamericanos. Era joven, exitoso y sobre todo no tenía miedo.
Hablaba con orgullo de sus raíces, criticaba abiertamente el racismo y rechazaba el papel de sumisión que la sociedad esperaba de los hombres negros de su tiempo. Sus palabras no siempre eran cómodas, pero eran necesarias. Ali representaba la voz de quienes se sentían invisibles. Su negativa a ir a Vietnam, que al principio lo convirtió en uno de los hombres más odiados del país, con el tiempo lo elevó como un ejemplo de integridad. Lo que parecía una locura se entendió después como un acto de coherencia y valentía. Años más tarde, muchos de aquellos que lo criticaron reconocieron que Ali había tenido razón al cuestionar una guerra que costaba miles de vidas. Más allá de lo político, Ali también usó su fama para llevar esperanza a lugares olvidados. Viajó a África, donde era recibido como un héroe. Su triunfo en Zaire contra Foreman no fue solo una pelea, fue un evento que devolvió orgullo a todo un continente. En cada visita, en cada discurso, transmitía la idea de que cualquiera podía ser grande si creía en sí mismo. Su carisma trascendía barreras, no importaba la religión, el idioma o la cultura. Donde quiera que iba, la gente lo veía como un símbolo de resistencia, fe y alegría. Incluso cuando hablaba de sí mismo con frases como «soy el más grande», lo hacía con una sonrisa contagiosa que inspiraba más que ofendía. Ali no pedía permiso para brillar, simplemente lo hacía, y en ese acto enseñaba a millones a no ocultar su valor. Con cada palabra y cada gesto, Muhammad Ali dejó claro que su legado no estaba atado únicamente al boxeo. Su verdadera grandeza estaba en su capacidad de motivar, de unir y de recordarle al mundo que la dignidad y la fe en uno mismo son más poderosas que cualquier título. El cuerpo que alguna vez flotó como mariposa y picó como abeja comenzó a dar señales de desgaste. En la década de los 80, a Muhammad Ali le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, un mal que poco a poco le fue quitando movilidad, fuerza y voz. Para muchos, aquel diagnóstico habría significado el final de todo, pero Ali, fiel a su espíritu, no se rindió. En lugar de esconderse, decidió enfrentar su nueva batalla con la misma valentía con la que había encarado a Sonny Liston, Joe Frazier o George Foreman. Aunque ya no podía pelear en un ring, encontró otra manera de inspirar. Aparecía en eventos públicos, se reunía con presidentes y líderes mundiales y dedicaba gran parte de su tiempo a causas humanitarias. Visitaba hospitales, apoyaba campañas de ayuda a niños y defendía la paz en un mundo dividido por guerras y conflictos. Incluso cuando sus manos temblaban y sus palabras eran apenas un susurro, su sola presencia seguía transmitiendo fuerza y esperanza. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en 1996, cuando fue elegido para encender la antorcha olímpica en Atlanta. El mundo entero contuvo la respiración al verlo aparecer, con sus manos temblorosas pero firmes, llevando la llama que simboliza la unidad y la superación. Aquel instante se grabó en la memoria colectiva como un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por la perfección física, sino por el coraje de seguir adelante, incluso cuando el cuerpo ya no responde. Ali vivió sus últimos años rodeado de amor, respeto y admiración. Había pasado de ser un boxeador polémico a convertirse en un ícono global de dignidad y humanidad. Cuando falleció en 2016, el mundo entero lo despidió no solo como un campeón del boxeo, sino como un hombre que cambió la historia con sus acciones y su ejemplo. El legado de Muhammad Ali nos enseña que el éxito no se trata solo de victorias deportivas o logros materiales. El verdadero éxito es mantenerse fiel a los principios, inspirar a otros y dejar una huella que trascienda generaciones. Ali nos recuerda que el coraje y la fe en uno mismo pueden convertir cualquier derrota en una victoria eterna. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en tus valores y luchar por tus sueños, aunque el mundo entero dude de ti? Si esta historia te inspiró, suscríbete y acompáñanos en este viaje de aprendizaje y motivación.